Bueno, tal cual ocurre todos los miércoles, tenemos el super miércoles, para eso hemos invitado a la señora Gisela Veritier, economista, directora general de ICDA, de la Universidad Católica de Córdoba y de MBA, economista de MBA, ¿es así? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le va? Un gusto, Gisela, saludarla, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, mire, hay muchas cosas para preguntarle acerca de la economía, pero yo quisiera empezar por lo que ha sucedido hoy con el tema del dólar, cuál es su visión, su opinión, haber incrementado este 35% en el dólar oficial, que el blue se disparó. A la gente común, ¿cómo le va a afectar esto? Bueno, claramente desde que empezó este gobierno tiene una política de especificar la economía y que la gente empiece a pensar en pesos, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que con esta medida ya nos terminaron de especificar, porque si uno tiene que comprar un dólar ahorro y a ese dólar ahorro no solamente tiene un impuesto país, sino que además tiene que pagar una percepción de ganancias de un 35%, por más que Netflix y Zoom y todo lo demás se lo deduzcan de ese cupo, pero a su vez también tenga que pagar tanto impuesto y percepción, creo que con esta última medida se termina de especificar sobre todo el tema de lo que tiene que ver con el dólar ahorro, ¿no? Sí. Pero también yo creo que acá es muy importante ver toda la película más allá de la foto, y acá, bueno, hay que ver por qué llegamos a esta situación, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Y por qué hemos llegado a esta situación, licenciada? Bueno, acá tenemos una cuestión que tiene que ver con que Argentina históricamente ha tenido ciclos en donde siempre ha tenido más salida de divisas que entradas de divisas, ¿no? Tiene periodos donde entran estas divisas y termina siendo justamente una situación en donde esas divisas después se terminan utilizando en fuga o se terminan yendo del país y volvemos a esta misma situación, ya sea tanto por lo que es el sector financiero o por el sector comercial, ¿no? En definitiva, es cuando se llega a esas situaciones, en donde son situaciones en las cuales las reservas del Banco Central empiezan a quedar muy reducidas. Para que la gente nos entienda, las reservas del Banco Central es la rueda que amortigua, digamos, vieron como cuando uno estaciona en el estacionamiento de alguna cochera que tiene como un neumático atrás para no estrellarse contra la pared. Bueno, estos serían las reservas del Banco Central, ¿no? En definitiva, acá sucede que cuando estas reservas cada vez son más bajas, no tenemos posibilidad, o en realidad el país no tiene cómo atemperar estos movimientos o grandes shocks externos económicos que suceden. Ahora, el Banco Central tenía 43.000 millones de dólares, pero restándole los préstamos que tiene de China, préstamos de organismos internacionales, la verdad que las reservas quedaban entre los 5.000 y los 7.000 millones de dólares, que ante un drenaje que venían del dólar ahorro de entre 2.000 millones y 1,5 millones por mes, esta situación terminó provocando esto, ¿no? Recordemos que venimos de un país en donde los cepos son cíclicos, ¿no? Veníamos del cepo del año 2011 en adelante. Este cepo es extremadamente más duro, pero a su vez también cuando el gobierno de Mauricio Macri libera el dólar, ¿se acuerdan que se podían comprar más de 2 millones por día por persona? Y en definitiva, esta situación donde vino justamente un montón de plata de sectores financieros, de endeudamiento, esa plata también se fue, y antes de que terminara el gobierno anterior ya se había colocado este dólar ahorro. Entonces, la verdad es que obviamente que todas estas medidas terminan siendo altamente perjudiciales. ¿En qué sentido? En que en realidad Argentina es un país dolarizado. No es dolarizado solamente en la forma de pensar de la sociedad por razones que ha tenido que ver con la hiperinflación y siempre estas devaluaciones que se producen cuando llegamos a estos momentos, ¿no? A estos momentos de escasez de divisas. Usualmente estas situaciones se terminan resolviendo con devaluaciones. El peor recuerdo que tenemos es el Rodrigazo. Pero acá el gobierno tenía dos opciones: o devaluaba o por precio o por cantidad. Y lo que decidió fue justamente reducir la cantidad, ¿no? Lamentablemente son situaciones o medidas muy extremas, ¿no? Hablaban de que la otra medida posible, aparte de la devaluación, era subir la tasa de interés para quitar el interés justamente en el dólar, para que la gente no vaya al dólar y empiece a apostar al mercado financiero, como se dice habitualmente.
No se decidió subir las tasas de interés, tampoco se decidió el tema de la devaluación directa, que era otra de las posibilidades, y se decide esto. ¿Por qué las otras dos opciones no? Vos fíjate que las otras dos opciones fueron muy utilizadas durante el gobierno anterior, ¿no? Por empezar, no porque haya querido en cuanto a la devaluación en realidad se terminó dando porque estaba completamente liberado el mercado de cambios y esa liberación hizo que cualquiera pudiera entrar y pudiera salir. Y cuando llegó un momento en abril de 2018 que los acreedores privados dijeron ya prestamos demasiado, no vamos a poder recuperar todo lo que prestamos y empezaron a irse. Y ahí empiezan a producirse las corridas de abril, de junio, de octubre, en el 2019 también. Entonces, en definitiva, las corridas cambiarias, digamos, vemos que son unas medidas, o en realidad las devaluaciones son medidas que terminaron trasladándose a precios, causando mayor inflación, luego de esto también reduciendo los poderes adquisitivos y generando un caos económico, social interno que el gobierno actual está dispuesto a no asumir, y más en un contexto de pandemia, ¿no? La otra medida que tenía que ver con aumentar las tasas de interés es justamente por una cuestión financiera, y esta fue muy usado también durante el gobierno de Mauricio Macri, donde en realidad se usaba la tasa de interés como freno al dólar. Y fue cuando se provocó todo lo que fue, ¿se acuerdan de lo que era la bicicleta financiera con las LEBACs, que después se transformaron en las LELIQs, y que todavía no estamos pudiendo salir de esta misma bicicleta, porque hoy el Banco Central utiliza las LELIQs como se utilizaban en aquel momento, ¿no? Entonces, en definitiva, digamos, y además esto, aumentar la tasa de interés para que el sector financiero tenga una mayor rentabilidad, termina impactando directamente en el sector productivo, porque el empresario, el que tiene que salir a invertir ahora para poder reflotar la producción en un contexto de pandemia y hacer que el círculo virtuoso de la economía real empiece a funcionar, si el banco de repente le dice, no te cobro una tasa de interés de un 40, como actualmente lo están haciendo, sino de un 80, como terminamos el año pasado, ese empresario dice, cierro invertir en el sistema financiero. Esa situación también queda descartada para romper ese círculo que termina siendo bastante negativo. El tema acá pasa por tener una real discusión de cómo hacemos para que en este país se deje de entrar en estos circuitos permanentes, desde que Argentina era una matriz agroexportadora, luego pasamos por el modelo de sustitución de importaciones, luego pasamos por los modelos de valorización financiera de los militares, luego con la vuelta a democracia. Siempre hemos tenido, ya sea por razones de exportaciones o de importaciones, o de entrada de divisas financieras y salida de divisas financieras, hemos tenido estas situaciones que llegamos a el estrangulamiento que vivimos hoy y se termina devaluando. La discusión acá pasa por ver cómo nos desarrollamos. Claro. ¿No? Pensaba y la estaba escuchando. Se estaba quedando sin reservas claras el Banco Central. O sea, alguna medida iba a tener que tomar el gobierno. No podía no tomar una medida, tenía que tomar alguna medida. La verdad es que acá había mucha discusión, ¿no?, en eso, porque en definitiva uno sabe que tocando esta variable o esta medida, incluso decían, ¿por qué en vez de hacer tanto lío no bajó el cepo de $200 a 100? ¿No? En vez de hacer toda esta cuestión, eso con respecto al dólar ahorro, pero también se va a un tema muy sensible con esto de decir, bueno, a ver, hay escasez de divisas, hay que priorizar los dólares para las importaciones, para el sector productivo, para que no se frene la economía. Entonces el sector autopartista tiene que importar, bueno, estos pocos dólares que nos quedan, que se utilicen para que se pueda importar y a su vez después pueda exportar a Brasil o lo que sea. Pero en definitiva quedamos en una situación que tiene que ver donde en definitiva no estos mismos dólares terminan afectando a las inversiones. Porque si yo no dejo, por ejemplo, el sector privado se endeudó muchísimo, ¿no?, en dólares durante la gestión anterior. Pero ahora que el sector privado entra en default, justamente, o en una refinanciación de la deuda, hace que muchos que tenían pensado, a lo mejor sectores como los que tienen que ver con el sector minero o los que tienen que ver con el sector petrolero, si estaban pensando en inversiones directas y en traer dólares para poder invertir en esos sectores de exportación, hoy, justo en el día de hoy y hasta que se aclare el panorama, y van a frenar todas esas inversiones, por lo menos hasta ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Por último, le pregunto, Gisela, al trabajador común, al que gana 30, 35, 40, 45,
que es una gran mayoría en este país, muchos, digo, de los que tienen la suerte de tener trabajo y otros que no lo tienen, pero a esa gente pregunto, ¿cómo le va a influir mañana, pasado, la semana que viene, respecto a la inflación que esto pudiera producir? La verdad es que acá lo que se cortó es un poco lo que se llamaba el dólar puré, ¿no? Que en definitiva, hoy en una situación en donde en realidad la gente ya venía muy empobrecida por el tema de la pérdida de puestos de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, el tema del IFE y demás, podían utilizar esos $200, los vendían al blue y generaban una rentabilidad adicional. Ahora se ha cortado esto, ¿no? Entonces, en definitiva, el trabajador primero se le ve cortada eso que se podría haber tomado como una changa adicional en donde podían tener algún ingresito o alguna ventaja adicional. Esa medida con esto se ha cortado. Y luego también hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Hoy salió publicado justamente el índice de inflación, en donde vemos que a medida que la economía se empieza a reactivar nuevamente, el índice de inflación también empieza a tomar un ritmo también. Ahora, ¿cuánto se va a trasladar de esto? Lógicamente que esta medida del dólar ahorro también se vio reflejada en el dólar blue. El dólar blue tuvo un aumento también, pero no sabemos cuán lineal es el aumento del dólar blue en la estructura, digamos, de precios, porque en definitiva, al ser un dólar ilegal, tampoco sabemos. Hay encuestas que dicen que aproximadamente el dólar blue influye en la estructura de costos de las pymes y de las pequeñas empresas en un 40%. Pero bueno, hay que ver también porque en definitiva lo que se importa, un dólar de 140 como cerró hoy, y en definitiva si una empresa tiene posibilidad de exportar a un dólar de 80 pesos, y en realidad ahí también hay una situación en donde lo que se tiene que tratar de acomodar es este desequilibrio, ¿no? Bueno, lógicamente el gobierno hoy está pensando vivir con lo propio. Directora general del ICDA, Gisela Beritier, le agradezco enormemente esta comunicación, espero que haya sido del agrado de nuestros televidentes y que por supuesto hayan comprendido su claro mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición. Bueno, muy amable, muy clara, muy clara. Muy claro. Como siempre, he tenido la posibilidad varias veces de hacer entrevistas a Gisela y es sumamente clara y muy didáctica. No, y tenía, me parece, los ojos del color del dólar. ¿No eran verdes los ojos? Bien. O eran los dólares que yo estaba viendo. Caso azul es hermoso. Mi querido director, rápidamente vamos a la pausa. Cuando volvamos empezamos a leer que son miles de mensajes. Ya me animo.